Buenos días a todos. Con este video hago la presentación de mi trabajo de grado de modalidad de investigación titulada Composición y análisis morfométrico del género Canthon en localidades de Santander y el sur de Bolívar, realizado por quienes hablan de Ordóñez, dirigido por el profesor Daniel Miranda y codirigido por la bióloga Juliet Gualdrón. Los escarabajos coprófagos se agrupan dentro de la subfamilia Scarabine, de la familia Scarabide y del orden Coleoptera. Esta subfamilia está conformada por más de 5.000 especies agrupadas en 234 géneros. Los individuos de esta subfamilia utilizan las heces de vertebrados como fuente de energía, lo que ha conllevado una especialización morfológica, fisiológica y etológica. El género Canthon está distribuido en toda América y cuenta con más de 100 especies descritas. Estas presentan unas mesopatas y metapatas alargadas y delgadas, con cabeza, pronoto y élitros glabros sin protuberancia. Como lo vemos en la imagen, con dos géneros, Canthon y Cantidium, los cuales son similares en su morfología, sin embargo, la longitud y grosor de las patas ayudan a diferenciar estos géneros. Las especies de Scarabine se han utilizado como bioindicador del grado de conservación de áreas, utilizando los índices ecológicos como principal eje comparativo. Esto es un problema dada la representatividad de las abundancias, la cual genera un sesgo y que hay una cierta variación que es ignorada. La variación morfológica es una alternativa a esta medición de la diversidad tradicional y se puede cuantificar de dos maneras: morfometría tradicional y morfometría geométrica. La morfometría tradicional son medidas de distancia plana como la longitud rostro-cloaca de herpetos, la envergadura de aves y la altura estimada de árboles. La morfometría geométrica, por su parte, sustituye estas medidas y utiliza las coordenadas para describir la forma de la estructura, como lo es la forma del cráneo, el ala de insectos o el pétalo de una flor. Además, los análisis de morfometría nos ayudan a entender mejor procesos evolutivos y ecológicos que están sufriendo las especies. Nuestro objetivo general fue evaluar la diversidad de las especies del género Canthon en las diferentes localidades, y nuestros objetivos específicos fueron determinar la composición de las especies de Canthon y cuantificar la variación morfométrica de las especies de Canthon presentes en las diferentes localidades. Nuestras dos hipótesis es que la composición de especies va a ser diferencial y que la diversidad morfométrica de las especies de Canthon también va a ser diferente entre las localidades. Para resolver nuestros objetivos realizamos la siguiente metodología. Hicimos la inspección taxonómica de 236 individuos de Canthon para determinar a nivel de subgénero y especie. Esos individuos fueron provenientes de las salidas de campo de los proyectos Santander Bio y Colombia Científica, los cuales fueron realizados en dos departamentos, Santander y Bolívar. Para Santander tenemos la vereda La Salina de Santa Bárbara, la Belleza y la Bodega del municipio de Carmen de Chucurí y el Tigre y la Dorada y Bocas del Carare de Cimitarra. Para Bolívar tenemos la vereda Santo Domingo del municipio de Cantagallo. Para evaluar la similitud en composición a nivel de localidad y municipio, utilizamos los índices de Jacquard y de Sorensen y realizamos un agrupamiento. Además, hicimos una interpolación y extrapolación con los números de Hill para determinar si el muestreo fue representativo de los sitios. Las estructuras seleccionadas fue con base en otros trabajos que las hayan utilizado para diferenciar a nivel de individuo, población, especie o género algún grupo de escarabajo coprófago. También fueron tratadas como planas. En la fotografía utilizamos una cámara de 10.1 megapíxeles adaptada a un estereoscopio y siempre usando una escala de 0.4 milímetros. Estas estructuras fueron cabeza, protibia y pronoto en vista dorsal y el metasterno. Ahora nos referimos a ellas con estos esquemas para ejemplificar los siguientes pasos. En la morfometría geométrica cada estructura contó con un número diferente de landmarks, la cabeza con 20 puntos, el pronoto con 18, la protibia con 10 y el metasterno con 9. Seguimos este esquema metodológico comenzando con un alineamiento generalizado de procrustes, donde tomamos las coordenadas en crudo, las trasladamos sobre puntos referentes, las rotamos sobre un mismo eje y las escalamos para reducir el impacto del tamaño en la forma. Luego hicimos un análisis de componentes principales para extraer los PCA score de cada individuo. Hicimos un análisis de K-medias para reconocer los grupos mediante un estadístico GAP y también construimos un dendrograma con un PGMA dadas las distancias euclidianas de los PCA scores y así medir cuántos grupos fueron reconocidos. Finalmente hicimos una inspección visual para determinar si el agrupamiento de los individuos es dado del etiquetado taxonómico o la distribución de estos. En la morfometría tradicional también cada estructura contó con un diferente número de medidas. En la cabeza fueron 4, en el pronoto 3, en la protibia 3 y en el metasterno 4. También seguimos el mismo esquema anterior, saltando el paso de alineamiento generalizado de procrustes. Para comparar si la morfometría geométrica versus la morfometría tradicional en cada una de las estructuras está dando el mismo resultado, hicimos la correlación entre las matrices de los componentes e hicimos un conteo de nodos para ver si los dendrogramas están reconociendo grupos similares. Para el cálculo de disparidad utilizamos la disparidad morfológica parcial por Full 1993 a nivel de localidad y municipio,
También medimos la correlación entre la distancia geográfica y la disparidad morfológica. Encontramos 7 morfotipos, 3 pertenecientes al subgénero Glaphyrocanthum, los cuales fueron idénticos en su morfología externa, sin embargo variaron en su color. Estos son CG Morfo 1, CG Morfo 2 y CG Morfo 3. Los otros 4 morfotipos fueron determinados a nivel de especie como Canthus subvialinus, Canthus cyanellus, Canthus juvencus y Canthus septemaculatus. En esta tabla de abundancia podemos ver a Bocas del Carare como la localidad con mayor riqueza presentando 4 morfotipos, seguida del Tigre, La Bodega y La Belleza con solamente 2 morfotipos. Luego La Dorada, La Salina y Santo Domingo con únicamente un morfotipo. A nivel de municipio, Cimitarra y el Carmen de Chucurí fueron las más ricas presentando 4 morfotipos cada una, seguida de Santa Bárbara y Cantagallo con únicamente un morfotipo. Con los morfotipos podemos ver al CG Morfo 3 compartido entre 2 municipios, el Carmen de Chucurí y Santa Bárbara. Lo mismo con Canthus subvialinus, el cual está en Cimitarra y el Carmen de Chucurí, y en Cyanellus, que también está en Cimitarra y en Cantagallo. Los índices de Jácar y de Sorensen sugirieron agrupamientos similares. Acá presentamos el índice de Jácar. Se reconoce un grupo conformado por Bocas del Carare y el Tigre, los cuales comparten 2 morfotipos, Canthus subvialinus y Septemaculatus. Otro grupo, de La Belleza y La Dorada, que comparten el morfotipo Canthus cyanellus. Estas 4 localidades conforman un grupo el cual comparte a Canthus subvialinus. Las otras localidades comparten algún morfotipo con solamente una de las localidades internas. A nivel de municipios se agrupa Cantagallo y Cimitarra, los cuales comparten un morfotipo Canthus cyanellus, y Carmen de Chucurí y Santa Bárbara, que comparten el CG Morfo 3. Con la interpolación y extrapolación con el número de Hill 0 referente a la riqueza estimada, tuvimos que excluir a Cantagallo dado que solamente presenta una incidencia. A nivel de curva, ninguna logra un comportamiento asintótico y las desviaciones estándar son muy amplias. 7 morfotipos es esperable comparando con otras regiones de Colombia como el eje cafetero, donde se encuentran entre 5 y 11 especies de Canthus. Las especies de Canthus presentan una distribución restringida, donde vemos que los municipios no comparten muchas especies, además de que nuestro muestreo no fue representativo de los municipios, por lo que las afirmaciones de diversidad están sujetas a este sesgo. Para la disparidad morfológica encontramos a Bocas del Carare como la localidad con mayor disparidad para las 4 estructuras. Además, el test de Mantel sugiere que no hay una correlación entre la distancia geográfica y la disparidad morfológica. Lo mismo sucede a nivel de municipio, donde Cimitarra, la cual contiene a Cantagallo, fue el municipio con mayor disparidad para las 4 estructuras y además el test de Mantel sugiere que no hay una correlación entre la distancia geográfica y la disparidad morfológica. La concordancia entre los sitios más ricos con los de mayor disparidad ha sido reportada por FAR y colaboradores en el 2003, donde mayor número de especies implican un mayor espacio morfológico. Además, eso es una medición indirecta de la disponibilidad de recursos en un sitio, donde si hay una mayor oferta, las especies se pueden dar la libertad de ocupar nuevas formas y así ocupar también nuevos nichos. Ningún análisis con ninguna de las estructuras y bajo las cuantificaciones sugiere algún agrupamiento espacial, ya sea a nivel de municipio o localidad, por lo que los resultados acá presentes van a ser en pro de encontrar el etiquetado de morfotipo. Para la cabeza, en la morfometría geométrica, vemos un agrupamiento de Canthus cyanellus, el cual se separa del resto de la nube de puntos. K-medias corresponde a 5 grupos visto con las estrellas amarillas en el dendrograma. A nivel de nodos en el dendrograma podemos ver el agrupamiento de los morfotipos de Glaphyrocanthum, de todos los individuos de Canthus septemaculatus, de la mayoría de individuos de Canthus juvencus, de los individuos de Canthus subvialinus y Canthus cyanellus. Con la morfometría tradicional vemos una mejor separación en la nube de puntos de los morfotipos, viendo a los morfotipos de Glaphyrocanthum sobrelapados los unos sobre los otros. También vemos una separación de Canthus juvencus, Canthus subvialinus, Canthus cyanellus y Canthus septemaculatus. K-medias corresponde a 2 grupos y a nivel de nodos en el dendrograma podemos ver a Canthus septemaculatus, Canthus cyanellus, a los individuos de Glaphyrocanthum mezclados, a Canthus juvencus y a Canthus subvialinus. La cabeza con ambos métodos de cuantificación fue la estructura que reconoció un mayor número de morfotipos. Esta estructura varía mucho entre las especies y poco entre los individuos. Además, contrario a las ideas de Medina y colaboradores en el 2003, donde la cabeza es evaluada de manera independiente de sus partes, nosotros consideramos a la cabeza como una sola estructura la cual varía en conjunto. La protibia, desde la morfometría geométrica, se ve que hay un sobrelapamiento de los morfotipos y K-medias corresponde a 6 grupos, las cuales se ven en las estrellas amarillas del dendrograma. A nivel de nodo podemos ver al agrupamiento de la mayoría de individuos de Canthus cyanellus y Canthus septemaculatus. Los demás individuos, Canthus juvencus, Canthus subvialinus y Glaphyrocanthum, se encuentran mezclados entre sí. Para la morfometría tradicional vemos una mejor separación de los morfotipos, donde se agrupan todos los individuos de Glaphyrocanthum y también se ve una mejor separación de Canthus septemaculatus.
K-medias corresponde a 3 grupos, vistos en el dendrograma con las estrellas amarillas, y en los nodos podemos ver el agrupamiento de la mayoría de individuos de Canthus septemaculatus, Canthus subvialinus, Canthus juvencus y Canthus cyanellus con los Glaphyrocanthus. El agrupamiento en Protivia es diferencial dado los métodos de cuantificación, geométrica y tradicional, lo que sugiere que éstas están midiendo una variación distinta. Además, en Protivia se ha utilizado el carácter de concavidad en el borde anterior para describir especies. Sin embargo, trabajos más recientes como Basdemel y colaboradores en el 2011 optan por utilizar una morfología descriptiva para determinar las especies. En el metasterno, desde la morfometría geométrica, vemos que hay sobrelapamiento completo de los morfotipos y K-medias corresponde a 3 grupos. Esto, visto desde los nodos, solamente podemos resaltar al agrupamiento de unos pocos individuos de Canthus septemaculatus. Para la morfometría tradicional vemos una mejor separación de los morfotipos, sin embargo también se encuentran sobrelapados y podemos ver 2 morfotipos extremos, Canthus septemaculatus y Canthus juvencus. K-medias corresponde a 3 grupos visto con las estrellas amarillas en el dendrograma, siendo en los nodos Canthus septemaculatus, Canthus juvencus y Canthus subvialinus. Los demás morfotipos se encuentran mezclados entre sí. En el metasterno no hay un agrupamiento por la forma, el tamaño es la variable que está agrupando los morfotipos. Además, el carácter de concavidad en el metasterno ha sido utilizado para determinar especies de Glaphyrocanthus. Sin embargo, este debe ser desde una perspectiva 3D, dado que su profundidad es la que está diciendo qué especie podría ser. Para el pronoto, desde la morfometría geométrica, vemos un sobrelapamiento de todos los morfotipos y K-medias corresponde a 5 grupos. Visto desde el endograma, a nivel de nodo podemos ver el agrupamiento de una minoría de Canthus subvialinus, de Canthus cyanellus, de todos los individuos de Canthus septemaculatus y una parte de Canthus juvencus. Con la morfometría tradicional vemos una mejor separación de los morfotipos, donde todos los morfotipos de Glaphyrocanthus se encuentran sobrelapados, y también vemos una separación de los demás morfotipos, Canthus juvencus, Canthus septemaculatus, Canthus cyanellus y Canthus subvialinus. K-medias corresponde a 3 grupos, visto desde los nodos Canthus septemaculatus, Canthus cyanellus más todos los morfotipos de Glaphyrocanthus, Canthus subvialinus y Canthus juvencus. En el pronoto sucede algo similar que en el metasterno, donde no hay un agrupamiento por la forma, sino que el tamaño es la variable que está agrupando los morfotipos. Este está separando los individuos grandes de los individuos pequeños y a su vez los grandes corresponden al morfotipo de Canthus septemaculatus y los pequeños corresponden a Canthus juvencus. El pronoto es una estructura de importancia taxonómica dada sus patrones de coloración, no su morfometría como tal. Los márgenes externos son muy variables entre sus individuos, demasiado heterogéneos para determinar especies. En la comparación de la morfometría geométrica y la morfometría tradicional, con todas las estructuras la correlación de las matrices fue menor al 0.3 y los nodos compartidos entre los dendogramas es menor al 10%, por lo que no se están agrupando los mismos individuos. La variación que está midiendo la morfometría tradicional es diferente a la morfometría geométrica. Además de que la morfometría geométrica resulta en un mejor entendimiento de los cambios morfológicos, no indica que pueda separar mejor a los morfotipos. Cabe resaltar que no hay un método mejor que otro, cada cuantificación evalúa una parte de la variación biológica, por lo que es recomendado utilizar todas las posibles fuentes de evidencia. Haciendo un resumen de nuestros resultados, estos son los puntos más relevantes. La disparidad morfológica es concordante con los municipios de mayor riqueza, donde Bocas del Carara y Cimitarra son los sitios con mayor disparidad y mayor riqueza de especies. Que el factor que está agrupando a los individuos es su identidad taxonómica y no su distribución, que la cabeza y la protivia fueron las estructuras que reconocieron a un mayor número de morfotipos con ambas cuantificaciones, geométrica y tradicional. Y el metasterno y el pronoto, por su parte, únicamente separan a los individuos grandes de los pequeños, que a su vez corresponden a los morfotipos de Canthus septemaculatus y Canthus juvencus. Además, la morfometría geométrica y tradicional no son concordantes en los grupos que separan, pero sí logran reconocer algunos morfotipos. Para concluir este trabajo tenemos estas 3 afirmaciones. Las especies de Canthus presentan una restricción geográfica, la disparidad morfológica y la riqueza específica son congruentes, donde mayor disparidad, mayor riqueza, y que la identidad de la estructura es el factor que está causando la separación de los morfotipos, donde la cuantificación queda en un segundo plano. Muchas gracias a todos por escuchar este video.